que podrían interpretarse como la columna vertebral de este sistema. En segundo lugar, por los derechos que vendrían a ser una especie de musculatura. Y en tercer lugar, que es sumamente relevante las instituciones y del sistema político. Las instituciones y el sistema político, en este contexto yo los veo algo así como el sistema nervioso. ¿Y por qué lo veo como el sistema nervioso? Porque es como, no sé si han ido alguna vez al kinesiólogo que a veces les duele, tienen un dolor en el cuello, y van a revisarse, pero finalmente el problema que tienen no radica necesariamente en el cuello, sino que un problema que tienen en el pie, y de alguna forma el sistema político funciona de esta manera interconectada, en la que el sistema de partidos incide en el sistema electoral en el sistema de partidos, y en el régimen político está todo interconectado. Entonces, en esta idea, por ejemplo, para darles una aproximación, tenemos desde, por ejemplo, el sistema proporcional a grandes rasgos, que genera que hayan partidos múltiples, más rígidos, independientes, los sistemas mayoritarios de dos vueltas, que tienden a llevarnos a un multipartidismo más flexible e independiente los partidos políticos. Y luego, por ejemplo, tenemos que se ha visto todo obviamente con sus excepciones y con algunas interacciones mucho más profundas que vamos a revisar probablemente ahora en esta conversación, los sistemas mayoritarios de una vuelta que tienden hacia el bipartidismo. Entonces, cuando nos preguntamos qué está pasando y por qué tenemos estas acciones, o por qué los partidos políticos y la democracia se comporta de una forma determinada, es porque hay un sistema electoral que influye, y también un régimen político que influye en ellos. Y es así como quiero partir conversando primero con Margarita Mayra para que nos comente sobre su percepción en una primera instancia de la participación política y la necesidad que tenemos hoy día de abarcar este tema en la nueva constitución en el contexto actual. Margarita. Muchas gracias, Andrea. Quisiera partir, bueno, agradeciendo la invitación y el espacio, y aclarando que yo vengo, como bien lo decía Andrea cuando me presentó, del proyecto que se llama Ahora nos toca participar. Este es un proyecto, iniciativa de una gran coalición de organizaciones de la sociedad civil que se llama Nuevo Pacto Social, NPS Chile, y por lo tanto todo lo que yo digo acá es un poco en representación de lo que sentimos de este lugar, que es esencialmente ciudadano, por así decirlo, en contraposición a lo de a los partidos, por así decirlo. Y que me parece que es una perspectiva bien interesante y que sin duda se va a ver complementada por lo que dirán aquí mis compañeros de panel el día de hoy. Y tomando la analogía que tú hiciste al comienzo, esto del sistema nervioso, entendiendo el sistema político como un sistema nervioso, yo creo que hay una parte de este sistema que efectivamente cuando te duele el cuello y en verdad es el pie, es lo que yo diría el gran la parte más ignorada, la gran falencia que tenemos como sistema político, y que es lo que más nos duele desde mi perspectiva, que tenemos que tomar en cuenta, y que tenemos la oportunidad en esta vuelta de reivindicar y de rectificar en una nueva constitución, o cual sea el mecanismo que escojamos como país para mejorar los problemas sociales que tenemos. Y esto tiene que ver con la participación ciudadana. O sea, de la manera que nosotros lo comprendemos desde este núcleo de organización y desde el proyecto Ahora nos toca participar, el estallido social lo podemos comprender como una instancia en que la ciudadanía se vuelca a las calles porque busca retomar algo el lugar que le corresponde, busca reapropiarse de un espacio del cual ha sido excluido. O sea, nosotros vimos cómo bulló la participación durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta que llegó la pandemia. La gente salía a marchar, la gente se autoconvocó en cabildos, discutió con sus vecinos, con sus barrios, vimos todo tipo de expresiones, y hubo una explosión de la participación que no habíamos visto hace mucho tiempo, y que claramente no se ha estado reflejando en los índices de participación electoral en las últimas elecciones en nuestro país. Entonces, de la manera que podemos leer esto es que la ciudadanía salió a buscar o a rectificar algo que nace desde un sentimiento de exclusión. O sea, en los últimos 30 años, desde el regreso a la democracia, sin duda hemos avanzado como país en muchas cosas, pero no en
involucrar a las personas en la toma de decisiones de este país. Vemos que las políticas se hacen muchas veces sin consultar a las personas que van a ser beneficiarias de ellas y en algunos casos incluso a veces en contra de sus intereses. Y ese sin duda ha sido el sentir que queda plasmado, y lo podemos ver en cualquier encuesta, la evaluación que hay del sistema de salud o de las AFP o de todas las grandes políticas públicas lamentablemente que tenemos como país. Y esto es porque no había una participación efectiva para ser parte de la ciudadanía de estas instancias. O sea, al final, el rumbo que tomamos como país, hay una percepción de que se toma desde los partidos, se toma desde un sistema que es hermético y el cual una persona, un ciudadano o ciudadana de a pie no tiene cómo entrar. Y esa ha sido nuestra cultura y esa es nuestra cultura hoy. Y se han hecho algunos esfuerzos y hay cosas valorables, pero en general la cultura que tenemos como país es una cultura de exclusión, es una cultura de tomar decisiones en general a puertas cerradas o desde los espacios institucionales de manera más aislada. Entonces, para que haya inclusión de los distintos grupos en la toma de decisiones, tenemos que velar para que se haga así. Y esa es la gran invitación que podemos tener en este nuevo proceso que estamos viviendo. Porque nace esta explosión a raíz del estallido social donde la gente pide que haya un cambio. Queremos cortar con cómo han sido las cosas hasta ahora porque hay un malestar. Y para que podamos enmendar ese malestar tenemos que rectificar cómo venimos haciendo las cosas. Entonces claramente tenemos que hacer un giro y poner un énfasis especial en hacer las cosas de manera distinta y eso quiere decir involucrar a la gente. En esto vemos que el proceso constituyente involucra a las personas en ciertas instancias. Tenemos un plebiscito, estamos a menos de un mes ya de entrada, luego tenemos, si es que ganara el apruebo, la posibilidad de escoger quienes queremos que nos representen en la redacción de la nueva constitución, y luego tenemos al final de todo el proceso un plebiscito de salida. Pero un gran hoyo negro que existe hasta ahora, o de la manera que nosotros lo vemos, es qué pasa con el momento de la redacción de esa nueva constitución. O sea, las personas votan por quienes van a escribir esa constitución, quienes van a redactar y quienes al final tienen que ratificar esto que sale, estamos de acuerdo como país, nos gusta o no nos gusta. Pero todo ese momento que hay entre medio, en este momento es un vacío, donde las personas hoy no tienen cómo hacerse parte, no tienen cómo estar presentes en esa discusión. Y resulta muy importante que exista una apropiación ciudadana, y en eso Gonzalo de la Maza lo explica muy bien en un artículo que publicó en CIPRE este fin de semana, lo recomiendo, para que el proceso tenga toda la legitimidad posible a ojos de la gente que salió a pedir que existiera este proceso. O sea, si los partidos políticos, si los candidatos y candidatas que salen electos en abril para la nueva constitución, trabajan solo entre ellos, sin abrirse, sin abrir las puertas a nuevas voces, a nuevos rostros, a nuevas ideas, incluso a disidencias, a personas que piensan distinto y que pongan contrapuntos sobre la mesa, existe la posibilidad de que este proceso no tenga la legitimidad suficiente para asegurar una estabilidad política de aquí en adelante, pensando más a largo plazo. O sea, la idea es que con esta nueva constitución aprovechemos la oportunidad que tenemos como país de construir algo realmente sólido, nuevo, donde todos seamos conformes, y para eso tenemos que ser todos y todas partes. Y en ese todas y todas existe una dificultad gigantesca, porque eso implica darle un espacio a las diversidades de todo tipo. Y en esto, por ejemplo, yo lo he dicho en varios espacios, va a ser muy importante, si es que gana el apruebo, sobre todo de involucrar en este proceso a las personas que votaron rechazo, porque lo importante es que esta constitución, si es que votamos como país que exista una nueva constitución, sea realmente de todos y de todas, a diferencia de lo que se siente actualmente, que es una que se construyó en dictadura por un grupo muy reducido de hombres, respondiendo a una ideología puntual. Entonces, abrir los procesos. Esa es como la gran invitación que hacemos en todo esto, y que los partidos ahí tienen un rol muy importante también, de hacer un cambio de cultura, de promover las candidaturas de independientes, por ejemplo, si es que gana el apruebo para la nueva constitución, y en la instancia de la participación ciudadana que podemos proponer en el reglamento del órgano que escriba la nueva constitución, hay un montón de cosas que se pueden hacer. O sea, en esto no tenemos que inventar la rueda, existen propuestas, y aquí quiero relevar un par que a mí me parecen particularmente interesantes, que tiene que ver con no solo tener audiencias públicas, por ejemplo,
o generar muchos foros abiertos a la gente para debatir temáticamente las distintas cosas que van a estar discutiéndose dentro de la nueva Constitución, sino, por ejemplo, la iniciativa ciudadana de norma para la nueva Constitución. Eso es algo que propone Gonzalo de la Maza y que a mí me gustaría relevar porque es una manera en que uno hace vinculante la participación de la gente. O sea, ya no es solo consultemos qué va a pasar, qué opinan ustedes, cómo siente la gente las cosas, sino que realmente cuando hay un número importante de personas ciudadanas que están detrás de una idea, poder hacerla oficial frente a un órgano que está redactando una nueva constitución para que se discuta y obligar a que se discuta porque hay suficientes personas respaldando aquello. Junto con esto también podemos relevar sin duda, que no es directamente participación, pero sin duda ayuda en ese ecosistema, las medidas de transparencia, o sea, la rendición de cuentas en esto es crucial, y ojalá que se pudiera también hacer en todas las regiones de manera descentralizada, o sea, quizás ahí hay distintas maneras y ya verán cómo lo hacen, pero moviendo, por ejemplo, la sede donde se redacta la nueva Constitución, que no suceda todo en Santiago, por ejemplo, a mí me parece que eso sería tremendamente simbólico, y ese es el trabajo que nosotros hacemos en Ahora Nos Toca Participar, que es un proyecto de la sociedad civil que se dedica a promover la participación en el proceso constituyente, y donde estamos actualmente en una etapa de formación ciudadana para promover que las personas tengan un criterio propio, formado, para ir el día 25 de octubre a votar en el plebiscito como ellos y ellas quieran, pero de acuerdo a información y conocimiento sobre lo que estamos viviendo como país. O sea, todos los diagnósticos indican que las personas no saben muy bien qué es lo que se vota, no saben exactamente qué es lo que hay en juego. La pandemia en eso nos ha jugado una muy mala pasada también, porque las personas están con el foco puesto en otras cosas, la crisis sanitaria, los problemas económicos, etcétera. Pero esta es una oportunidad que tenemos como país y donde todos tenemos un rol que jugar. Y eso es lo que nosotros estamos promoviendo, y eso en este momento es a través de participación informada del voto, pero más adelante va a ser a través de instancias de encuentro tipo cabildo, por así decirlo, para recoger estas ideas ciudadanas y presentarlas a las personas que quieren eventualmente postularse para ser parte de esa convención. Y vamos a estar ahí trabajando, y esa va a ser como responsabilidad de mi área directamente, en hacer ese vínculo, en que las personas de todo Chile puedan llevar sus ideas y propuestas para la nueva Constitución a los candidatos y candidatas a la convención. Y después, durante la redacción de la convención también, para que todos podamos ser parte y tomar nuestro rol en todo esto que es tan importante, porque si nos quedamos fuera como ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, el proceso corre el riesgo de terminar siendo un poco más de lo mismo y sería una gran oportunidad perdida. Pero yo creo que como país tenemos la oportunidad de ser mejor que eso, así que estamos trabajando duro para que no sea el caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Es súper interesante lo que estás comentando, y es sumamente interesante también observar que esta iniciativa nace desde la sociedad civil y no desde los partidos políticos aún en ese sentido. Entonces yo quería ahora conversar con Pablo y preguntarle sobre el sistema de partidos, la evolución reciente del sistema de partidos y la conexión de estos con el gobierno presidencial parlamentario, y cómo tú ves también que cabe esta participación de la que hablamos con Margarita dentro del sistema de partidos actuales, o en miras también del sistema de partidos que podamos construir con una nueva constitución. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y gracias por la pregunta, Andrea. Feliz de conversar sobre este tema, porque creo que dentro de los debates que hemos tenido en el marco del proceso constituyente, y de hecho si uno revisa la literatura reciente, quizás uno de los temas que menos propuestas de diseño institucional tiene es el tema de la forma de gobierno. Y me parece muy, muy significativo de que este foro, este evento, conecte directamente sistema de partidos con forma de gobierno, y adicionalmente yo entendía que en otra sesión se iba a discutir sobre participación, pero me parece crítico que después de lo ocurrido el 18 de octubre del año pasado y del estallido social, la pata ciudadana no quede al margen de estas reflexiones. Yo quiero tratar de transmitir básicamente tres ideas, quizás para abrir la conversación. Y quiero tratar de partir, yo disciplinarmente soy abogado y enseño Derecho Constitucional, no soy cientista político,
Pero quiero partir por el sistema de partido y su relación con las normas constitucionales, porque es una de las cuestiones que los constitucionalistas suelen preterir, suelen dejar de lado. No siempre las reglas que conforman el sistema de partidos están en la Constitución. Y sin embargo hay reglas en la Constitución que inciden en cómo tener un determinado sistema de partidos. Entonces mi primera idea es respecto a esto. Y fíjense, ¿qué relación tiene la Constitución con el sistema de partidos? Esa sería la primera pregunta. Y en el caso de la Constitución de 1980, uno diría, originalmente había una serie de reglas indirectas que lo que permitieron fue la construcción del sistema binominal de forma tal de que estuviese protegido frente a la discusión sobre el reemplazo del sistema binominal como sistema electoral, que generaba una dinámica y un sistema de partidos muy, muy específico. No hay que olvidarlo, esto no estaba materialmente en la Constitución, no había una regla en la Constitución que describiese el sistema binominal. El sistema binominal estaba construido por una interacción entre las reglas de la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio. Y entonces, cuando uno mira esa relación entre normas constitucionales que fijaban la cantidad de parlamentarios, fijaban la estructura de la Cámara Alta, y que el desarrollo del sistema electoral estaba en una ley cuyo quórum era contramayoritario y que no podía ser modificado sin el control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional, uno entiende que el sistema binominal era un ancla del sistema político diseñado por la dictadura militar, ¿ya? Y de hecho, una serie de reformas fueron allanando el camino para el cambio que fue reciente, fue en el gobierno anterior. Pero esas reformas fueron nuevamente, atacaron por el lado a las normas constitucionales para poder permitir después el cambio de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio. Primero hubo que desmantelar el sistema diseñado en la Cámara Alta con senadores institucionales o designados, senadores vitalicios. Hubo que sacar el número de composición de la Cámara de Diputados. Hubo que trasladar a una disposición transitoria y ahí hubo una transacción política. Se elevó el quórum para modificar el sistema binominal, lo que decía en relación con la Cámara de Diputados, a 3/5 y no 4/7, como es con las leyes orgánicas constitucionales. Y recién cuando hubo un acuerdo político significativo, se pudo modificar el sistema binominal. Entonces, nosotros hemos estado bajo la Constitución de 1980 una buena cantidad de años viviendo bajo el sistema binominal que disciplinaba de una forma el sistema de partidos y lo que hacía es excluir fuerzas políticas, era neutralizar diferencias en pos de, de ciertos consensos forzados, era una forma de subsidiar a ciertas minorías también, a la segunda mayoría o si se quiere a la minoría. Entonces, ese era el sistema de partidos que tenemos recientemente y eso estaba construido en parte por reglas constitucionales y en parte por normas orgánicas constitucionales, pero que a su vez estaban protegidas por la Constitución. Entonces ahí hay una relación que no podemos olvidar desde el punto de vista del derecho constitucional, del proceso constituyente y de una eventual discusión en un texto constitucional. Puede ser que no quede en la Constitución el sistema electoral que permita configurar un determinado sistema de partidos, pero sus reglas colindantes podrían determinar eso en una futura legislación. Y esto es importante por lo siguiente, porque el sistema electoral fue modificado recientemente y lo que hizo fue desatar la disciplina binominalista y hacer mucho más honesto el sistema multipartidista que tenemos en Chile, ¿ya? Con las dificultades que eso conlleva, ¿ya? Entonces, esta es la primera idea. Nosotros recién estamos con el sistema multipartidista que surgió después de la reforma al binominal, y eso ha evidenciado los problemas que tiene para llegar a construir mayorías hoy día en decisiones legislativas, en decisiones políticas, en la relación presidente-Congreso. En segundo lugar,
uno debiese preguntarse, y esta es una clásica pregunta de ciencia política, pero ¿cuál es la relación entre el sistema de partidos y la forma de gobierno? Y en Chile, fíjense que desde buena parte del siglo XX vivimos bajo un sistema multipartidista, y durante toda nuestra historia republicana, matices más, matices menos, hemos vivido bajo una forma de gobierno presidencialista. Y en ese contexto, parece difícil abandonar las dos, o una de ellas. Es más, las reformas recientes al sistema electoral lo que hicieron fueron transparentar el multipartidismo con todos los problemas de coordinación política que ello conlleva. Entonces, pareciera muy difícil avanzar a simplemente modificar un sistema electoral para incentivar una lógica mayoritaria que genere bipartidismo. Ese mundo parece muy alejado del cual hoy día habitamos, las fuerzas políticas que existen. Y además por una serie de razones culturales que no alcanzaré a profundizar. Pero además pareciera también ser difícil hacer un cambio del presidencialismo que hemos tenido a derechamente un parlamentarismo. Porque hay una serie de ideas que están detrás también culturalmente de que uno vota por una persona que debiese estar al mando. Porque también uno ha concebido que la negociación política parlamentaria para dar pie a un gobierno ha sido severamente deslegitimada, porque los dispositivos de representación hoy día se ven como elementos sospechosos, se ven como cocina. Entonces, en ese contexto, cambiar radicalmente a un sistema presidencialista, de un presidencialismo a un parlamentarismo, parece que también supone una dificultad aún mayor. Y el tercer tema que quiero poner es que esto tiene que dialogar con una serie de otras discusiones que por primera vez vamos a tener en serio, desde el punto de vista de un proceso constituyente que no esté atado por inercias institucionales. Y quiero mencionar solo dos aquí. Una es que quizás por primera vez podemos discutir democráticamente la forma de Estado. Y si vamos a discutir la forma de Estado, entonces discutir sobre presidencialismo hoy día puede ser muy distinto si avanzamos realmente a una desagregación del poder territorial. ¿Ah? Y entonces ahí uno observa que los modelos de poder territorial que tienen desconcentración profunda, traspaso de poder profundo a las regiones, son modelos que favorecen formas de estados federales o, digámoslo, de un estado unitario que casi no es reconocible como estado unitario. Y ahí estarían, no sé, España y Francia, por así decirlo, en donde el poder autónomo de la provincia, de la unidad subnacional es muy grande. Pero si te fijas, es muy difícil encontrar ejemplos de presidencialismos con federalismo. Y esos presidencialismos con federalismos tienen una serie de dificultades que debiésemos considerar a la hora de hacer esta mirada sistémica. El otro elemento que es clave, y esto sí ha estado en el corazón del debate, pero no conectado con la forma de gobierno ni el sistema de partido, es la eliminación de una serie de amarres, enclaves, trampas que han buscado y se han diseñado para neutralizar la decisión política democrática. Entonces, cuando hablamos de quórums contramayoritarios, de controles preventivos por parte del Tribunal Constitucional, si uno elimina eso, si uno es capaz de ahora tener una democracia en forma que no sospecha de las mayorías, entonces la discusión sobre la forma de gobierno se vuelve sumamente compleja. Y quiero cerrar con este tipo de ideas. Por ejemplo, ¿es posible desde la derecha pensar en un presidencialismo si no existen estos amarres o trampas institucionales? En el evento que llegue un gobierno de izquierda, el poder que tiene ese presidencialismo es altísimo si logra contar con ciertas mayorías en el Congreso. Entonces, la lógica mayoritaria del presidencialismo, sin estas trampas institucionales, no tendría ningún contrapeso. Y entonces, lo que tradicionalmente se piensa de que ciertos sectores conservadores favorecen la idea de concentración del poder en el presidente, eso es sí y solo sí no existen estos mecanismos para neutralizar
presidentes que serían progresistas o que podrían desafiar las ideas de libertad y propiedad que persiguen restaurar y conservar estos sectores más conservadores. Pero lo mismo pasa con la idea de una lógica más parlamentarizada. Si no tenemos estos mecanismos, ¿cómo logramos mayorías eficaces para avanzar en esto? Me parece que aquí la reflexión de lograr tratar de adecuar el presidencialismo con ciertas lógicas de parlamentarismo debiese avanzar más que en algunos mecanismos que he estado leyendo, como por ejemplo una segunda vuelta eliminar la segunda vuelta popular y por lo tanto radicar nuevamente esa decisión respecto del presidente de la República en el Congreso, en la Cámara del Congreso. Me parece que mucho más importante que ese tipo de mecanismos están los mecanismos de formación de la ley, en donde la colaboración y, digamos, el proceso político en la relación entre presidente y Congreso, en donde una serie de reglas mucho más relevantes, como eliminación de trampa, pero también como eliminación de reglas de iniciativa exclusiva, fijación de límites a los poderes de veto, etcétera, son mucho más relevantes para generar una colaboración y cooperación que los otros mecanismos de pseudo parlamentarización de un presidencialismo. Si no vamos a abandonar el presidencialismo y es muy difícil modificar el multipartidismo, entonces las lógicas de cooperación deben estar en lo que algún autor ha llamado la sala de máquinas y que se dice mucho más específicamente en este tipo de reglas institucionales que generan incentivos para los acuerdos o desincentivos, si se quiere, que en la discusión sobre los grandes modelos que parecieran todavía estar muy lejos de una recepción y un acuerdo político amplio como el que se va a necesitar en una eventual constituyente. Eso, feliz de profundizar en esta idea después en el debate. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Pablo. Bueno, comentarles que pueden comenzar a hacer sus preguntas mientras tanto a través del chat para luego dar el espacio para aquello. Y retomando el tema del sistema de partidos, de su influencia en el régimen político, Pamela, yo quería pedirte si nos podías ahondar un poco con respecto a tu interpretación de la situación actual, esta dificultad que Pablo nos comentaba de cambiar de un sistema presidencial a un sistema parlamentario. ¿Cómo lo ves tú? Conocimos una propuesta tuya y un diagnóstico en un texto muy interesante que publicaron junto a Isaguirre y Jordán, sobre un presidencialismo parlamentarizado, y nos gustaría que nos pudieras contar más al respecto. Bueno, muchas gracias, Andrea, a la Fundación por la Democracia, y bueno, un agrado estar con Pablo y Margarita. Creo que un panel muy interesante por la diversidad de disciplinas. Ya yo soy la politóloga acá igual que la Andrea y tengo también mi forma de ver las cosas. Entonces, antes de contestar a Andrea, me gustaría como situar algunas cosas en el debate. Bueno, lo primero que planteó Andrea es como cuando uno estudia un sistema político, trata de entender el sistema político chileno, tratando de no ser muy latera, y voy a tratar de decirlo con las palabras menos técnicas posible. El sistema político siempre, para los politólogos, tiene tres grandes subsistemas, ¿ya? Que es el sistema de partido, el sistema electoral y el régimen político, o lo que también algunos llaman forma de gobierno. Y por tanto el diseño institucional, es decir, cómo tú elaboras esa ingeniería constitucional, esas distintas disposiciones que tienen las constituciones y luego las normas, es muy importante, no solamente porque tenemos democracia representativa, que es un poco la falla que hacía muy clara la Margarita, decían, tenemos un tema muy amplio de representación y muy débil en participación y deliberación. El diseño institucional es muy importante no solamente por cómo se eligen nuestros representantes, sino porque también ese mecanismo determina finalmente la voluntad política, ¿ya? O sea, todo ese diseño institucional, aunque parezca algo muy sofisticado, es clave para cómo se establece la voluntad política posterior. Y a partir de eso coincido con el diagnóstico que señalaban Pablo y Margarita, en el sentido de que la actual constitución es una constitución que
por el contexto en la que se origina, desconfía plenamente de los ciudadanos y de la política, ¿ya? Entonces, esta contraposición entre la ciudadanía y la política viene por el diseño institucional, ¿ya? Y eso es súper complejo porque en algo sí que voy a disentir de Margarita, es que yo creo que para las democracias los partidos políticos son fundamentales. Y el tema aquí no es solamente hacer un diagnóstico y cuestionar los partidos, sino que buscar la manera como sociedad en su conjunto de fortalecer estas instancias. Nosotros necesitamos partidos políticos más democráticos y más fortalecidos, porque la sociedad civil necesita también esas instituciones que agreguen ya las distintas visiones, las distintas demandas, porque finalmente las funciones que cumple la sociedad civil y el sistema de partidos son distintas en una democracia. Ya la sociedad civil tiene un rol fundamental, pero creo que ya llegó el punto en que tenemos que buscar cómo fortalecemos ese sistema de partido. Entonces, quiero decirlo porque a veces no es tan como popular decir que hay que fortalecer los partidos, pero yo creo que eso es básico. O sea, todas las democracias donde se debilita el sistema de partido o tienden a la autocratización o tienden al populismo. Entonces, como yo creo profundamente en la democracia y lo que busco es profundizar la democracia en nuestro país, creo que también es importante hacer ese punto. Entonces, a partir de eso, y Andrea me preguntaba por un libro, nosotros acabamos de publicar un libro que venimos trabajando hace bastante tiempo con Nicolás Eizaguirre y Tomás Jordán. Es una reflexión sobre el sistema político que nosotros hemos desarrollado no solamente desde nuestra perspectiva académica, sino por el trabajo que nos correspondió desarrollar en el gobierno de la presidenta Bachelet, donde estábamos en el Ministerio de la SECPRES, que es el que lleva la relación ejecutivo y legislativo. Por tanto, vimos muy de cerca los efectos del diseño institucional, y donde también trabajamos en el diseño de un proceso constituyente participativo, que es el primer impulso desde una autoridad política como es la Presidencia de la República, donde se convoca a un proceso constituyente con participación, ¿ya? Y desde esa perspectiva, nosotros en ese texto, y voy a hablar de nosotros porque es un planteamiento que hemos hecho en conjunto y que, como les señalaba, lo acabamos de publicar por Flaxo. De hecho, mañana hay un seminario donde comenzamos 3 ciclos de charla para hablar sobre ese punto. Y nuestro diagnóstico tiene que ver con que nosotros tenemos un problema de un sistema político que tiene un régimen hiperpresidencial. O sea, nosotros no solamente somos un régimen presidencial, sino que somos un sistema hiperpresidencial, porque el presidente de la República, la institución presidencial, no solamente tiene la iniciativa legislativa, o sea, tiene el rol ejecutivo, sino que además tiene la iniciativa legislativa, pone el ritmo al proceso legislativo por la urgencia, tiene poder de veto, y además esta institución presidencial convive con un Congreso, que es un Congreso bicameral, que además es un Congreso bicameral bien especial porque las dos cámaras cumplen casi la misma función en el proceso legislativo, son lo que se tiende a llamar cámara de espejo, y por eso la ciudadanía tiende como a ver que a veces la discusión legislativa solamente se alarga con esta doble cámara, y por eso en el proceso constituyente del 2016 un amplio porcentaje de ciudadanos propuso, por ejemplo, un Congreso unicameral. Eso es bien interesante porque los diálogos ciudadanos del 2016, la gente se pronunció y dijo, bueno, ¿por qué no tenemos un Congreso unicameral? Bueno, pero volviendo al tema del diagnóstico, entonces nosotros vemos que este hiperpresidencialismo con una Cámara de Diputados y un Senado que hacen funciones similares, que además tienen muy pocas funciones si uno lo mira comparadamente con congresos de otros países o con el Congreso en la propia historia de Chile, ¿ya? O sea, el Congreso en la actual Constitución tiene menos funciones que la Constitución del 25, y eso es por lo que bien describía Pablo, y es porque el actual dispositivo institucional tiene una amplia desconfianza en los partidos políticos, ¿ya? Entonces se establecieron un montón de trabas para que no se hubiese ese espacio de deliberación pública en el Congreso que permitiera dar mayor legitimidad. También hay muchos estudios que muestran que cuando los congresos tienen pocas facultades, es mucho más alta la posibilidad de que la gente desconfíe del Congreso, porque no le ve mucho sentido a lo que el Congreso está haciendo.
Además tenemos un Congreso que por el cambio del sistema electoral ha tendido al multipartidismo fragmentado. Chile ha tenido siempre un sistema multipartidista. El sistema electoral binominal buscó eliminar ese multipartidismo, pero claramente eso no fue resuelto. Y esa expresión más múltiple en el Congreso yo creo que era necesaria hasta cierto punto, porque una de las principales críticas al binominalismo era este como duopolio político y la exclusión de terceras fuerzas. Pero finalmente, si tú tienes un Congreso que está disminuido en sus funciones, que tiende a la fragmentación política con un hiperpresidencialismo, lo que genera es un sistema político que está totalmente bloqueado y trabado. Eso nosotros definimos así el sistema político actual. Existe una traba y un bloqueo por el diseño institucional, que además, y en eso coincido 100% con el diagnóstico que señalaba Margarita, deja fuera a la ciudadanía porque es una conceptualización del diseño institucional que solo ve la participación ciudadana a través de la participación en la elección de los representantes, ¿ya? Teóricamente eso es lo que hace la democracia representativa moderna, transfiere, finalmente el derecho a sufragio no es el derecho a decidir, sino que es el derecho a elegir a los representantes que deciden, ¿ya? Pero las democracias, conceptualmente, debieran equilibrar la representación con las otras dos dimensiones de la democracia, que es la deliberación y la participación. Entonces nosotros tenemos una democracia que es representativa, pero que disminuye la función deliberativa al quitarle atribuciones al Congreso y a no permitir que ese Congreso sea el espacio de debate público como debiera ser, y deja fuera a la ciudadanía. Entonces, a partir de este diagnóstico en este texto, que nosotros llamamos el presidencialismo parlamentarizado, ¿ya? Porque obviamente el paso del presidencialismo, o sea, los presidencialismos que se dan fundamentalmente en América, en las Américas, tienen como dos raíces. Uno, la tradición centralista que tienen los países latinoamericanos, y también la tradición presidencialista que tiene Estados Unidos. En el caso de Chile ha sido bien interesante porque nosotros tenemos una democracia oligárquica en sus inicios, pero una democracia desde bien iniciada nuestra historia republicana, que combinó el presidencialismo tradicional de nuestra región con un sistema de partidos que era más parecido a el sistema de partido europeo. Entonces, la democracia chilena siempre ha sido estudiada por compatibilizar este presidencialismo como con el debate de los partidos. Pero también ha sido muy estudiado que los regímenes presidenciales con sistemas multipartidistas tienden a esta tensión. Y por otro lado, es muy difícil generar parlamentarismos con sistemas de partidos multipartidistas. Entonces la pregunta es cómo resolver esta ecuación con un componente que tiene también una historia, una cultura, y nosotros por eso proponemos esta idea de lo que llamamos el presidencialismo parlamentarizado, que es una historia, es una propuesta que ha sido debatida en la historia de Chile. La historia constitucional chilena también se ha planteado con respecto al presidencialismo y el parlamentarismo, pero lo que se ha tendido es a profundizar el presidencialismo, porque finalmente esa concentración de poder en una estructura social y económica que ha tenido Chile, ha tendido como a fortalecerse esa idea del poder central y de poder tomar el gobierno como un espacio de ejecución de política. Pero lo que nos muestra el diseño institucional actual es que aunque el presidente concentre poder, como tenemos un sistema de partidos fragmentado y tenemos la ciudadanía afuera, hay una permanente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, en el presidencialismo parlamentarizado, nosotros proponemos equilibrar el poder entre el presidente y el Congreso, ¿ya? Con ciertos dispositivos, ciertos mecanismos, y nosotros proponemos en esta ecuación incorporar un tercer factor que es la ciudadanía, ¿ya? Que no puede entenderse fuera de la forma de gobierno. La ciudadanía incidente con poder vinculante tiene que estar inserta. Entonces, lo que requiere nuestro sistema político es disminuir las atribuciones presidenciales, fortalecer al Congreso en sus espacios de representación y deliberación, y incorporar mecanismos de democracia directa que sean incidentes. Nosotros en el texto proponemos algunos que nos parecían relevantes, que se implementan en otros países, como decía Margarita, acá no hay que inventar la rueda, acá hay muchos aspectos importantes de
en esa historia. Por ejemplo, Uruguay ha incorporado no solamente la iniciativa popular de ley, sino que también los plebiscitos, por ejemplo, para las reformas constitucionales, o los plebiscitos revocatorios de ley, que yo creo que también es bien importante para incentivar que el debate parlamentario incluya a la ciudadanía. Y antes de cerrar, sí quiero decir algo que me parece muy importante que se planteaba acá. El proceso constituyente que está en curso, sin duda requiere de mecanismos de participación durante el debate de la Convención Constitucional. Yo leí con bastante detención la columna que publicó Gonzalo de la Maza en CIPER, y ahí Gonzalo habla de los mecanismos de participación, y yo creo que ahí es bien importante recoger lo que fue la experiencia del año 2016, porque Gonzalo ahí menciona los encuentros autoconvocados, o la participación autoconvocada, la sistematización de la autoconvocatoria, y eso es algo que en Chile ya se probó que sirve y que se puede hacer, ¿ok? El año 2016, claro, lo que faltó fue el acuerdo político para poder avanzar en el proceso constituyente, pero no hay ninguna duda que la metodología de convergencia deliberativa funciona y permite ya en el debate público ciudadano definir prioridades constitucionales y que esas prioridades se sistematicen y se transformen en propuestas de contenido constitucional. Muchos procesos constituyentes que han incorporado estos mecanismos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Brasil del año 88, que no necesariamente hubo una asamblea constituyente, pero sí hubo participación en el debate y eso fue muy fructífero, diferente a otros países donde han habido asambleas constituyentes que no tuvieron participación en el debate, ¿ya? Entonces creo que ese es un factor sustantivo. A mí me tocó estar en la mesa técnica que delimitó el itinerario constitucional, lo planteamos en ese minuto, no logramos que se incorporara porque no hubo un acuerdo total de todos los miembros de la mesa, y la idea es que esa fuera una propuesta completa, pero ahí ya se planteó la necesidad de la participación, y yo creo que eso es clave para la legitimidad que tenga este proceso. Entonces, yo creo que estamos en un momento histórico donde hay muchas ideas dando vuelta. Creo que ya tenemos que ir pasando como a este debate de contenidos, porque también la gente quiere participar, pero quiere saber qué es lo que vamos a construir a futuro. Así que me quedo hasta ahí para poder dar espacio a las preguntas y comentarios de los que están participando. Muchas gracias, Pamela. Voy a leer aquí en el chat del Zoom, tenemos ya algunos comentarios. Esteban Cupra nos dice, buenas tardes, nos saluda. Enrique Cárdenas dice, hay que abandonar el presidencialismo, lo demás es pura chaya. Sergio Donoso nos dice, el concepto de sala de máquina, ¿en qué país se pudo hacer funcionar esta sala de máquina a gusto de Pablo Contreras? Es una pregunta para Pablo. Se la vamos a dejar ahí para que nos contesten un ratito más. Enrique Cárdenas nos dice, ¿por qué no vamos a un sistema uninominal? Podríamos mantener las dos cámaras, pero hacer la labor legislativa en el Congreso Pleno y dejar a las cámaras actuar separadas solo para las funciones, acusación constitucional, interpelaciones y designaciones. David González nos manda saludos desde Maipú. Enrique nos vuelve a decir, pero que sería el presidencialismo parlamentarizado, según lo que dice Pamela. Y Pedro Rubio nos dice saludos cordiales para la compañera Pamela Figueroa desde Chillán. Por otro lado, en preguntas y respuestas, nos dicen, existe un evidente distanciamiento entre la ciudadanía y el mundo político. En razón a esto, ¿qué legitimidad tendría una constitución que fue originada en un plebiscito con una votación universal de menos del 70% del total de los votantes? Y luego nos dice, lo pongo en el tapete por cuanto transito entre varias regiones y no veo interés genuino de la ciudadanía por participar, y ya lo ha señalado un parlamentario del sur, en su región tampoco. Por otro lado, también me llega a través de Facebook una pregunta de Gastón Arce que nos dice, ¿hay algún ejemplo cercano de presidencialismo parlamentarizado desde el sistema de partidos que funcione relativamente bien, pero no sea bomba de tiempo peruana? Saludos desde Renca. Ahí hay preguntas para Pamela Figueroa con respecto al presidencialismo parlamentarizado, que ojalá pudiera ahondar un poquito más. Ok, parto yo.
Bueno, gracias por las preguntas y no alcancé a profundizar toda la propuesta, pero a ver, los presidencialismos y los parlamentarismos son categorías de análisis, ya a veces es difícil como decir este es un presidencialismo puro, este es un parlamentarismo puro. La mayor diferencia es que en el presidencialismo el jefe de Estado y el jefe de gobierno son la misma institución, la misma persona, y en los parlamentarismos eso está diferenciado, y que en el presidencialismo tú eliges directamente al jefe de Estado y de gobierno, y en el parlamentarismo es una elección indirecta, porque tú eliges a los parlamentarios eligen a quién dirige, a quién gobierna, ¿ok? Entonces, esas son ciertas diferencias, y entre esa categoría como pura, por llamar de alguna manera, hay muchas fórmulas, ¿ya? En América Latina y en las Américas en general, hasta Estados Unidos porque Canadá es parlamentario, pero tenemos presidencialismo, porque hay una unidad entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno, pero eso varía ya en distintas fórmulas. Y el presidencialismo, yo creo que en el caso de Chile, lo que nosotros tenemos que hacer es permitir que haya un contrapeso entre el presidente y el Congreso, ¿ya? La historia del multipartidismo nuestro, yo creo que después de esta como gran fragmentación que ha tenido como reacción al cambio del sistema electoral binominal a un proporcional moderado, se va a ir recomponiendo a fortalecer ciertos partidos más grandes probablemente si es que hacemos las reformas necesarias, ¿ok? Y eso significa un cambio en el sistema electoral que nosotros proponemos dentro del presidencialismo parlamentarizado, porque nosotros proponemos que exista una cámara única, un sistema unicameral, pero que ese sistema unicameral se elija con dos sistemas electorales distintos, uno proporcional y uno de mayoría, como existe en otros países, en Alemania, etcétera, donde tú puedas complementar la representación territorial con la representación programática de proyectos de conglomerados políticos, partidos políticos o coaliciones. Y para poder equilibrar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, nosotros proponemos algunas cosas. Por ejemplo, Pablo mencionaba una, y es que el presidente de la República, si es que ninguno de los candidatos logra mayoría en la primera vuelta, se pueda ratificar con una segunda vuelta, pero no ciudadana, sino que en el Congreso. ¿Y eso por qué lo planteamos? Porque la experiencia en América Latina muestra que con las segundas vueltas electorales lo que ha tendido a pasar es que se genera como una ilusión de mayoría, ¿ya? En la segunda vuelta, porque alguno de los candidatos obtiene el 50+1, pero no necesariamente eso implica mayoría, y por eso nosotros vemos cómo todos los presidentes de América Latina, al poco tiempo de ser electos, empiezan a disminuir su apoyo, y terminamos con presidentes de la República que prácticamente tienen un apoyo mínimo, no solamente del Congreso, sino que también de la ciudadanía. Entonces, una institución presidencial con muchas atribuciones y poca legitimidad es muy complejo porque genera las crisis que estamos viviendo hoy día en Chile y que le pasa al presidente actual, pero le podría haber pasado a cualquier presidente. Entonces, una medida es esa, ir a la segunda vuelta en el Congreso, pero con la idea de que el presidente de la República o el candidato presidencial tenga que proponer un programa con el Congreso para lograr su apoyo, que es similar a cómo se forman los gobiernos de los parlamentarismos. También proponemos que los parlamentarios puedan ser ministros, también proponemos que los parlamentarios tengan más atribuciones en la iniciativa de ley, y los parlamentarios, al tener más incidencia en la formación del gobierno, también van a tener un rol más importante, que se va a equilibrar además con estos mecanismos de democracia directa. Entonces, cuando tú distribuyes el poder entre ejecutivo, legislativo y das más rol a la ciudadanía, esa distribución de poder es lo que te permite fortalecer una democracia no solamente representativa, sino que también deliberativa y participativa. Entonces hay varios mecanismos que pueden ayudar en ese sentido, así también como que el presidente pueda disolver por una sola vez el Congreso y llamar a nuevas elecciones, y que ese nuevo Congreso también pueda cesar al presidente en el caso de que no se logre ese apoyo. Son todos diseños institucionales que
distribuyen el poder y generan mecanismos de colaboración y no de competencia. Yo creo que también tenemos que migrar hacia un sistema que nos ayude a tener mayor cooperación. Se mencionaba por ahí el caso de Perú. El caso de Perú es un poco distinto a Chile porque tiene un sistema de partidos muy complejo, que no solamente es fragmentado, sino que es desinstitucionalizado. En cada elección hay nuevos partidos. Pero sin embargo, la crisis política peruana se ha podido abordar a través de estos instrumentos que tiene el presidente en relación al Congreso. Y eso lo ha sorteado mejor que otros países de América Latina en el último tiempo. Me voy a quedar hasta ahí, Andrea, porque así que puedan ir contestando los demás y si es necesario volvemos. Gracias, Pamela. Nos había quedado una pregunta anterior que es para explicar un poco sobre el concepto que Pablo había comentado sobre la sala de máquinas, que parece que no quedó tan claro. Si podías, Pablo, por favor, explicarnos un poco a lo que te referías. Claro, mira, no es un concepto mío, para que no quede esa impresión. Obviamente en 10 minutos a veces es difícil citar y hacerlo con toda la propiedad académica que uno debiese hacerlo. A ver, esta es una idea bien potente que ha introducido en la literatura comparada Roberto Gargarella, un abogado, un profesor de Derecho Constitucional argentino, que nos ha puesto la mirada en lo que él llama la sala de máquinas, donde están los engranajes, los pistones, las tuercas, que permiten tomar las decisiones políticas, que permiten materializar el ejercicio del poder, y no tanto quedarse en cómo se regulan los derechos, las garantías, y este concepto lo utiliza para analizar las constituciones latinoamericanas de los últimos 20 años, principalmente, que han sido abundantes en el reconocimiento de derechos, pero que no han tocado la forma en que se ejerce el poder político y se toman las decisiones políticas en las constituciones latinoamericanas, que según Roberto, digamos, se mantendrían desde el punto de vista decimonónico del siglo XIX, con bastantes tintes conservadores o autoritarios derechamente, con gran concentración de poder, sin abrir las puertas a la participación ciudadana, sin mecanismos de contrapeso de poder, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo decía que si uno no va a abandonar el presidencialismo, y no es que yo esté abrazando el presidencialismo, pero si uno no va a abandonar el presidencialismo, me parece que la atención debería estar dada precisamente en esas tuercas, en esos pistones, en esos engranajes de la sala de máquinas, que son las que hacen posible, o, digámoslo de otra forma, son las que evitan que exista una forma mucho más democrática de decisión política. Y quiero poner un par de ejemplos. Fíjense, una típica regla que yo creo que Roberto concordaría conmigo, que es de sala de máquinas en la iniciativa legislativa. Fíjense, la iniciativa legislativa determina quién puede presentar proyectos de ley. Y en Chile, eso hoy día son básicamente 3 agentes: el presidente, diputados o senadores. Y entonces la primera tuerca de esta sala de máquina es que los ciudadanos organizadamente no podemos presentar un proyecto de ley. Entonces, se fijan, la iniciativa popular de ley no existe. Ese es el primer engranaje. Pero esta sala máquina es sofisticada y además dice que la iniciativa del presidente es mucho más especial y es mucho más poderosa que la de los parlamentarios, porque solo el presidente puede presentar ciertos proyectos de ley. En materia presupuestaria, por ejemplo, en materia laboral, en materia de seguridad social. Y esto explica por qué, fíjense, cuando se plantea la moción de, por ejemplo, la diputada Camila Vallejo y otros parlamentarios para reducir la jornada de trabajo a 40 horas, el presidente de la República, el oficialismo, dice esto es inconstitucional, porque eso corresponde a mi iniciativa exclusiva. ¿Se fijan? Y esa regla de sala de máquina lo que hace es restringir posibilidades de deliberación, de discusión democrática, de que esa diversidad de miradas que está en el Congreso permita discutir proyectos que le interesan a la comunidad en su conjunto. Esto mismo pasó a propósito del proyecto de ley del retiro anticipado del 10% del fondo de pensiones. Fíjense que porque la iniciativa la tiene el presidente de la República, lo que se tuvo que hacer fue inventar una reforma constitucional para poder superar
esa regla de iniciativa exclusiva. Entonces, con lo que quiero decir con esto de sala de máquina es que más allá de los modelos y más allá de las etiquetas, son este tipo de reglas las que permiten cooperación o permiten moderar el poder de uno o de otro lado. Piensen en presidencialismo en donde no existe que el presidente tenga iniciativa legislativa. En Estados Unidos el presidente no manda proyectos de ley al Congreso. En el Congreso tiene que conseguir el apoyo de parlamentarios para que se discutan los proyectos de ley afines a su programa de gobierno. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece que es el momento de empezar a discutir este tipo de reglas, vetos, iniciativas, porque si vamos a mantener, por ejemplo, la iniciativa exclusiva del presidente en materia presupuestaria, entonces estamos manteniendo prácticamente el mismo poder que ha tenido el presidente como protagonista de la legislación y el proceso de formación de la ley, ¿ya? Entonces yo creo que ahí están los puntos, los detalles, si se quieren, en donde debemos poner atención, porque ahí están las posibilidades reales de cambio de la cooperación en el sistema. Ahora, y con esto no quiero evitar la pregunta que es más de fondo y que ha salido varias veces. ¿Por qué no avanzar a un semipresidencialismo? ¿O hay que superar el presidencialismo? A mí me parece correcto. O sea, de hecho, si me preguntaran a mí, yo creo que el presidencialismo sigue adoleciendo los mismos problemas que, por ejemplo, Juan Lins diagnosticó en su momento, y me parece que es muy, muy interesante la propuesta de Figueroa, Jordana y Izaguirre, pero me parece que no da el salto, digamos, porque vamos a mantener dualidad de legitimidad democrática, aun cuando se elimine la segunda vuelta popular. Me parece que vamos a mantener el protagonismo del presidente de la República en el proceso de formación de la ley, porque va a seguir manteniendo iniciativa legislativa de forma exclusiva en materia presupuestaria, y que la participación ciudadana solo ingresa tangencialmente por los lados con ciertos mecanismos que no alteran, por así decirlo, realmente el poder del presidente. Entonces, si me preguntan a mí, creo que los elementos parlamentaristas de esa propuesta son bien notables, y yo me casaría con un modelo parlamentarista que tenga los incentivos a la cooperación, y yo creo que esos modelos, ese modelo que plantean Figueroa, Jordania y Izaguirre, Pamela aquí, digamos, que están basados bastante en el modelo alemán, bueno, yo diría, ese es el modelo que debiésemos mirar. Un modelo en donde los gabinetes no duran poco, como en Italia, que no tienen los problemas de generación como en otros países, y que asegura gobernabilidad, pero también que permite convivir con otras formas de administración del poder, como por ejemplo pensar en un Estado mucho más federal. Entonces, mi impresión es, claro, a mí me gustaría avanzar a eso. El problema es, en una eventual constituyente en donde la regla de la forma de gobierno va a tener que decidirse por 2/3 de los convencionales, en donde tenemos el dato del multipartidismo y en donde hay bastante interés, tanto por el lado de sectores de derecha como de izquierda, de mantener el presidencialismo, por distintas razones, me parece que es bastante difícil con esas reglas alcanzar un cambio de la forma de gobierno, ¿ya? Ahora, yo si estuviera ahí, argumentaría a favor de ese modelo parlamentario con esas reglas, pero me parece que no es razonable augurar que eso vaya a pasar con la regla de decisión que tenemos para los convencionales. Pero ese es otro debate, obviamente. Muchas gracias, Pablo. Bueno, aquí en la sección de preguntas y respuestas del Zoom nos pregunta Matías Llévenes sobre cómo fortalecer los partidos políticos tan fundamentales para la democracia, y Cristian nos pregunta, nos dice, creo que nuestra geografía y Estado unitario fuerza a que las decisiones se tomen en el centro del país. ¿Podríamos pensar en convertirnos en estados federales obligando a la autonomía territorial? Y ahí yo quería preguntarle a Margarita, a ver, ¿qué opina con respecto al proceso en que ella ha estado participando, que es la participación ciudadana? Con respecto también a la relación de los partidos políticos, yéndonos hacia la primera pregunta y la posibilidad de fortalecerlos o incluir de alguna manera la participación ciudadana de una manera institucional.
Y lo otro, con respecto a qué visión tiene ella sobre esta pregunta que nos preguntan sobre la federalización del Estado. Gracias, Andrea. Y voy a aprovechar también de abordar una pregunta anterior que estaba ahí en la sección de preguntas sobre la legitimidad y la participación. Pero antes de eso, quisiera aclarar algo que me debo haber expresado, no sé si mal, pero incompletamente. Pamela, yo también estoy de acuerdo en que son muy necesarios los partidos y que hay que fortalecerlos. De hecho, cuando en este panel donde estamos discutiendo las formas de gobierno y los partidos, el sistema de partidos y cómo funcionamos como democracia y cómo queremos que eso se vea en una nueva constitución, yo hablo de la participación ciudadana como un elemento que falta dentro de un ecosistema que sin duda necesita a los partidos políticos y necesita que los partidos políticos se abran y que sean los partidos quienes promuevan la participación, pero definitivamente son esenciales y nosotros queremos que la participación ciudadana converse con las instituciones. O sea, hoy día es la exclusión de la gente de los espacios de toma de decisión y de poder, que está concentradísimo en las cúpulas. Queremos que esos espacios se abran y que para que deje de haber una distancia y esta desafección política, porque efectivamente estamos en un proceso, en un sistema que es representativo, donde la gente no se siente representada, y eso me parece que es gravísimo y está en el corazón bueno, un poco de todo lo que ustedes han hablado. O sea, la misma pregunta sobre el federalismo evidencia cuán poco se sienten tomadas en consideración las regiones. O sea, somos un país profundamente centralista en todos los sentidos, en todo, territorial, pero en todos los niveles que se pueda mirar ese problema. Y en eso, o sea, las regiones se sienten dejadas de lado, pero también las personas versus las instituciones se sienten dejadas de lado, bueno, y todos los grupos más vulnerados respecto de los que son un poco más privilegiados, y así un montón de anillos y círculos donde se reproduce esa misma distancia que nos tiene en esta situación tan complicada y que yo creo que es lo que nos llevó al estallido social. Partir por ahí, y quisiera referirme a la pregunta anterior que nadie ha contestado todavía, que tiene que ver con el tema de la legitimidad y con los niveles de participación. Si bien es muy importante que vaya a votar, ojalá la mayor cantidad de personas posible, y qué lindo sería tener un 70% de participación, difícil en pandemia lamentablemente, me parece importante y responsable aclarar que al menos desde que regresamos a la democracia como país, nunca ha habido una elección que se pueda considerar o que nadie haya querido pretender llamarle ilegítima. O sea, en ese sentido el sistema electoral funciona y eso no pasa por cuánta gente va a votar. O sea, hay otros países donde se duda de los conteos, donde no hay transparencia, donde se cree que han sido manipulados los resultados, y eso en Chile afortunadamente no ha pasado, y esperemos que no tendría por qué suceder el 25 de octubre, así que definitivamente la legitimidad de una elección no pasa por ahí. Sí, ojalá vaya a votar la mayor cantidad posible de gente posible para que haya mayor respaldo a la decisión que de ahí salga, pero de que es legítimo el resultado, es legítimo aunque vaya un 10%. Eso me parece importante. Y la segunda patita de esa misma pregunta que dice, no veo ningún interés genuino en la ciudadanía por participar, al menos desde donde yo estoy, debo decir que no tengo la misma impresión. Ahora nos toca participar, está en todas las regiones del país, con consejos regionales, trabajando localmente, con distintos grupos de la diversa cantidad de poblaciones, grupos de especial protección, personas vulneradas, en todos los rincones a los que hemos logrado llegar, y estamos tratando de llegar a los rincones más lejanos, y vemos que hay interés, vemos que es difícil por el tema sanitario y de la pandemia, lamentablemente, donde las personas están atribuladas por la crisis sanitaria, por los problemas económicos, como decía anteriormente, y lamentablemente eso ha sido una gran distracción para el proceso político que estamos viviendo, pero interés hay, y yo diría que si no hubiera el factor pandemia de por medio, podríamos probablemente esperar la mayor votación desde 1990. O sea, esa fue una votación gigantesca en su minuto, votó, si no me equivoco, creo que el 90% del padrón en ese minuto. Yo creo que ahora estaríamos un poco más abajo de eso. Obviamente estamos aquí haciendo ciencia ficción, digamos, porque no sabemos cómo sería sin pandemia, pero interés hay, y lo vimos, y la gente salió a la calle y lo mostró, y había muchas personas involucradas. La política volvió a tomar un lugar importante en la cotidianidad de las personas, y eso es algo que no podemos desconocer. Con el factor sanitario por medio es difícil saber qué va a pasar, pero yo creo que no va a haber una baja votación, incluso considerando los riesgos que hay.
Y volviendo a las últimas dos preguntas que habían expresado en el chat con las que partió ahora Andrea, eran sobre cómo fortalecemos los partidos, si no me equivoco, y la idea del federalismo. Yo he escuchado, dado que nos toca trabajar con gente de todo Chile, yo he escuchado a personas pedir que Chile sea un país federal. Yo no soy experta en la materia, personalmente me parece que no están necesariamente las condiciones para aquello, por eso se lo dejo a los panelistas, cientistas políticos del caso, pero es interesante que exista la demanda. O sea, yo creo que eso, nuevamente con lo que partí diciendo, habla de un país donde la concentración del poder hace sentir a las regiones completamente dejadas de lado. Y eso sí, de eso sí puedo dar cuenta con evidencia en la mano, por así decirlo, de ver cómo las personas están cansadas de ver que todas las decisiones se toman en Santiago sin considerar las realidades territoriales que son muy diferentes además. O sea, no solo Chile es un país muy largo, sino que eso quiere decir que efectivamente somos muy diversos, tanto climática como culturalmente, y esas diferencias no se toman en consideración y anulan la diversidad que tenemos como país muchas veces a la hora de tomar decisiones desde el nivel centralizado. Desde el trabajo que yo he estado haciendo puedo dar cuenta de aquello en el trabajo que estuvimos haciendo con el CERVEL para las modificaciones que se hicieron para el plebiscito, donde las medidas no tenían una perspectiva territorial, no tenían pertinencia local, o sea, el mismo protocolo sanitario que sacó el CERVEL para el día de las elecciones dice que todas las personas que hagan de vocales de mesa tienen que almorzar al aire libre, es un ejemplo, pero no puedes decirle a todos los vocales de mesa de Chile que almuercen al aire libre en un lugar al aire libre, cuando sabemos que hay un montón de regiones en el sur donde no se puede estar al aire libre. O sea, en Magallanes yo creo que en ningún momento en el año no puede sentarse en una terraza a almorzar tranquilamente. O sea, seguramente se puede, pero en fin, eso es una anécdota, digamos, pero que creo que es muy elocuente respecto de cómo se hace política en este país, y yo creo que eso, el CERVEL no es un lugar partidista, pero eso se ve también en otros espacios que son de gobierno o que son del Parlamento, donde hay representantes políticos que vienen desde los partidos, y yo creo que los partidos, para fortalecerse, deben tener mayor vínculo con la ciudadanía. O sea, lo vemos en las críticas que se les hacen, en las demandas que hace la gente a los partidos y en la distancia que se ha generado entre la ciudadanía y los partidos, que existe como esta brecha que pareciera ser inabarcable, porque existe la sensación de que los partidos están por allá opinando sus cosas y beneficiándose a sí mismos, además, solamente, como en la caricatura del ideario de muchas personas, y la gente está por acá, como que fueran como dos cosas completamente separadas, y yo creo que hay que fortalecer esos lazos. O sea, y volviendo al tema de la democracia representativa, que las personas sientan que quienes los gobiernan o por quienes ellos votan efectivamente se preocupen de las personas, se preocupen del interés o de escucharlas al menos. Y yo creo que la gente tampoco espera que lo que cada persona individualmente diga se haga como ley, digamos, pero al menos si existiera un diálogo donde se pueden explicar los motivos por los cuales quizás lo que yo estoy pidiendo no puede traducirse en una política pública, se atiende esa necesidad, aunque no se pueda transmitir o transferir ya sea a alguna norma, o sea, algo legislativo, o bien a una política pública que simplemente a nivel local estoy inventando. Es esa falta de diálogo y ese quiebre que existe hoy día entre los partidos y la gente, que además los partidos son la gente. O sea, ¿por qué existe esa brecha? Pero bueno, retomar aquello, esa sería como mi recomendación para fortalecer los partidos, que hubiera mayor diálogo. Bueno, todo el debate que ha habido ahora último sobre las primarias ha avivado eso también, sobre lo importante que es consultarle a los electores y electoras qué es lo que quieren, en vez de la cocina, como decía Pablo, la sensación de cocina, que es cuando se juntan a conversar y negociar, que es muy bueno negociar, pero que también hay que tomar en consideración lo que opinan las personas. En fin, yo más bien iría por ahí de tener en cuenta a las personas, de escucharlas, atender sus necesidades, abrirse a espacios de participación y hacerles parte de la política. Gracias, Margarita. Ya nos queda poco tiempo para las preguntas y respuestas, pero quiero comentar algunas preguntas. Una que me llegó desde Facebook, de Oscar Gutiérrez, que habla sobre el COSOC como incorporación de la ciudadanía, y si es que esto es realmente una incorporación ciudadana real. A título de quien nos pregunta, le parece que sí, pero que al parecer no han sido considerados en los espacios de la revuelta. Eso, Margarita, no sé si nos puedas comentar, pero antes, para hacerlo más corto, les voy a
comentar las otras preguntas que surgieron también a propósito de lo que comentaba Margarita en su respuesta del Estado federal, que quería dejarlo también un poco a ver si nos podían desarrollar un poco más Pamela y Pablo, porque Álvaro Troncoso también nos pregunta y nos dice por qué es tan difícil imaginarse un Estado federal con un parlamento unicameral y con un sistema que contemple el referéndum revocatorio ciudadano para los cargos de elección popular. Partimos contigo, Margarita, y luego seguimos respondiendo Pamela y Pablo y cerramos. Perfecto. Eran los COSOC, ¿verdad? Si te entendí bien. Sí, Ya. COSOC. Los COSOC sin duda son un avance importante de cómo incorporamos a las organizaciones en el quehacer de las instituciones públicas. Los saludo y me parece fantástico que existan. Sin embargo, también ocurre que son procesos muchas veces cosméticos, como casi toda la participación en Chile, lamentablemente. Existen COSOC muy capaces y muy buenos, pero que a veces no, termina de una manera u otra no importando tanto lo que opinen. Aquí obviamente hay 1000 millones de casos distintos y no voy a entrar en las particularidades porque cada COSOC tendrá sus dinámicas, pero en general, respecto a los COSOC, que sí hacen una labor muy importante y que son un ejemplo, uno de los ejemplos, de hecho, de los mejores ejemplos que tenemos de participación ciudadana en Chile, como más institucional establecida, se le podrían dar más atribuciones y en general podría haber sin duda una participación más vinculante donde las instituciones realmente se interesen por lo que tienen que decir las organizaciones que les acompañan. Y no solo los COSOC, sino en todos los procesos debiera existir un diálogo entre el sector social y el sector político gubernamental, que no existe hoy en día. O sea, en Chile no están las condiciones y la ley 20.500, o sea, es genial que exista, digamos, pero requiere de muchas modificaciones y mejoras todavía. Gracias, Margarita. Ahora, Pamela y luego Pablo sobre el tema del Estado federal. Ya, gracias Andrea. Yo también quiero referirme muy brevemente a la pregunta sobre los partidos políticos, porque yo creo que una de las formas de fortalecer a los partidos es generando democracia interna en los partidos. Yo creo que eso es bien importante. En la última legislación sobre partidos políticos se intentó avanzar en ese sentido, pero no hay más cosas que hacer, como por ejemplo la propia descentralización de las decisiones de los partidos políticos. Ya hemos hablado de desconcentración de poder, eso no solamente a través como del federalismo, sino que también tiene que darse en estas instancias. Y ahí, bueno, lo que Pablo decía, la sala de máquina, que es un concepto que en Chile suena un poco mal, porque uno tiende a asociar como máquina a negociación poco transparente, que no es la idea de ese concepto, sino es más bien como el diseño. Creo que toda la reforma al sistema electoral y al régimen de gobierno va a impactar en la democracia interna de los partidos, porque hoy día nosotros tenemos un sistema electoral que como votamos las candidaturas son en listas abiertas, ya, es decir, nosotros votamos por candidatos, no por proyectos de partido. Eso incentiva mucho las carreras políticas no individuales, sino que individualistas. Y eso yo creo que es la gran explicación de por qué también la política se distancia de la ciudadanía, porque los parlamentarios, los concejales, los core, ya todos los cargos de representación en cuerpos colegiados, no necesitan mucha... Hay una intervención de... Ya. No necesitan mucha conexión con la ciudadanía para elegirse y para ejercer su cargo. Entonces los diseños institucionales o la sala de máquina, por eso son tan importantes, porque tú tienes que buscar distintos contrapesos para que también los políticos requieran más a la ciudadanía, ¿ya? Y eso tiene que equilibrarse en el diseño. Con respecto al federalismo, hay propuestas ya hablando más bien, yo he escuchado más sobre la descentralización y la desconcentración de poder, que sobre el federalismo propiamente tal. Ya Chile tuvo un intento federal y luego se volvió como al centralismo por nuestra historia, por la distribución de recursos. Entonces, no tengo una respuesta cerrada, pero sí creo que es importante hablar por lo menos del fortalecimiento de la regionalización, de la desconcentración. Tenemos prontamente elección de gobernadores por primera vez,
sin duda eso va a ser un incentivo a la voz de los territorios, pero todo lo que tenga que ver con desconcentración de poder me parece relevante y atendible en un debate para la democracia que necesitamos hoy día en nuestro país. Gracias, Pamela. Pablo. A ver, yo creo que es interesante que en un panel sobre forma de gobierno, sistema de partido, el tema territorial aparece. ¿Y por qué? Porque así como no es posible pensar en la forma de gobierno sin el sistema de partidos, sin el sistema electoral, me parece que el sistema tampoco puede ser pensado sin esos otros mecanismos que permitan distribuir poder a nivel territorial, a nivel de participación, política, sociedad civil, etc. Entonces en eso concuerdo completamente con lo que dice Pamela, digamos, que así como la discusión sobre cómo fortalecer los partidos es también una discusión de distribución del poder, yo creo que la pregunta por el federalismo es una discusión que va a la médula de las ideas constitucionales que han favorecido la concentración de poder. Nosotros con Domingo Loera, profesor de la Diego Portales, acabamos de publicar hace unos meses un manual de derecho constitucional que se llama La Constitución de Chile, y ahí partimos el primer capítulo, que es sobre historia, y decimos la siguiente frase: la historia constitucional de Chile permite afirmar que las élites gobernantes han preferido la estabilidad sobre la democracia, el orden sobre la participación. Y yo creo que esa constante se mantiene hasta el día de hoy, reformas más, reformas menos. Entonces, cuando hablamos de federalismo, y más allá de la expresión técnica de federalismo, ahí hay un reclamo de distribución del poder en términos territoriales, y ese reclamo no es atendible manejarlo con las mismas fórmulas que venimos discutiendo de traspasar unas competencias por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fíjate que yo creo, voy a ser súper franco, creo que uno de los problemas de por qué no se ha traspasado más poder es precisamente por el presidencialismo chileno. El presidencialismo chileno controla mucho poder en dos cosas que ya los federalistas sabían desde hace tiempo. En Chile el presidencialismo controla la espada y la billetera. The sword and the purse. La espada porque controla tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Orden y Seguridad, controla el orden público interior, tiene el manejo de la coacción estatal y controla la billetera, controla la determinación de los recursos públicos, la asignación de prioridades, la ley de presupuesto, las transferencias que hace regiones. Y con esa concentración de poder solo en el presidencialismo y en la forma de gobierno, tocar una de esas, por ejemplo, entregarles competencias de control de orden público a las regiones o entregarle competencias de decisiones presupuestarias a las regiones, supone fisurar el presidencialismo que hoy día tenemos en Chile. Y por eso a mí me parece que no es posible disociarlo en esta conversación. Por eso cuando yo leía, por ejemplo, la propuesta de Pamela, de Nicolás y de Tomás, yo no conozco al exministro, pero sí conozco bien a Tomás y con Pamela hemos podido conversar un par de veces, me costaba pensar cómo tener un Congreso unicameral si uno quisiera avanzar a un régimen federal. Porque lógicamente en los modelos federales, la segunda cámara o la cámara alta lo que hace es custodiar los intereses federales, digamos, de cada región, de cada länder, de cada cantón suizo. Entonces, ese modelo tiene un sesgo que impide la construcción de un Estado federal. ¿Por qué? Porque mantiene un presidencialismo, pero favorece la gobernabilidad dentro de ese presidencialismo con elementos parlamentarizadores. A mí me parece que tenemos que tener la discusión por primera vez en la historia. Este es un territorio que no es administrable ni política, ni social, ni económica, ni ecológicamente, si no hay traspaso de poder a unas macro regiones que tenemos que definir. Y eso supone ya no un Estado descentralizado, más allá de, si la Constitución chilena hoy día dice descentralización, hay una ley, hay gobiernos regionales, ya se empezó a hacer el traspaso de ciertas competencias, pero eso es todavía muy tímido. Y la sustentabilidad en el tiempo del modelo político, económico, social, ecológico y de participación requiere
fisurar esta idea de estabilidad mediante la concentración del poder. Entonces, si me preguntan por qué ha sido tan difícil, bueno, porque las cúpulas elitistas en este país han mantenido y preservado ese poder, y esa es la élite capitalina que resuelve en Santiago, digamos. Y entonces fisurar la posibilidad de decidir sobre ese modelo supone que hayan otras élites que compitan con esa élite capitalina, que puedan tomar decisiones sobre presupuesto o decisiones sobre orden y seguridad, que son propias de los sistemas que realmente traspasan poder a las regiones. Y eso supone entrar a picar. Si este fuese el gaffiter, yo le diría, bueno, si quiere traspasar poder a las regiones, tiene que entrar a picar el presidencialismo chileno. Entonces, yo me quedaría con eso, Andrea. Yo creo que esta es una conversación que tiene que hacerse con esos puntos de conexión. Yo creo que el esfuerzo que hay aquí es precisamente entender que no basta solo con cambiar el binominal, ni tampoco basta con un par de elementos de democracia directa, porque precisamente lo que puede lograr ese tipo de modificaciones es una defraudación ciudadana muy importante, de que se plantea como la gran novedad de que ahora sí vamos a poder participar, o de que ahora sí vamos a tener partidos políticos fuertes, mientras que las decisiones van a seguir siendo tomadas por algunos pocos, sin descentralización, sin mejor cooperación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, muchas gracias, Pablo. La conversación ha estado súper interesante. Es muy profundo el tema que estamos abordando y da para muchas sesiones, así que le vamos a tener que pedir a la Fundación por la Democracia que nos abra un espacio más para poder hablar, quizás en una sesión de sistema de partidos, en otro de regímenes de gobierno, y en otro de sistemas electorales y otro de participación, qué sé yo. Pero quiero agradecerles en nombre de la Fundación por la Democracia a Margarita, Pamela, a Pablo, y también quiero agradecerles en nombre mío a la Fundación por esta invitación. Estoy muy contenta de esta conversación. Me voy a ir a soñar con sistemas políticos hoy día, y bueno, se agradece harto poder tener estos espacios de este tipo, así que nada, pues darle las palabras finales a cada uno. Partimos al revés de cómo comenzamos, pues Pamela, Pablo y luego Margarita. ¿Yo primero? Sí. Ok, bueno, agradecer la participación, las preguntas excelentes, muy desafiante. Creo que todas las preguntas también nos hicieron pensar mucho. Creo que este panel muestra varias cosas. Uno, que me quedo con algo muy positivo que sea Margarita, que hay un gran interés en participar, y yo creo que todo el trabajo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil realmente es maravilloso. Los felicito y hay mucho que aprender de eso. Que estemos hasta ahora hablando de todas estas cosas también muestra eso. Lo segundo que me quedo es que hay muchas ideas para debatir de contenidos constitucionales, o sea, como que no estemos de acuerdo en todo, también me encanta, o sea, creo que de eso se trata, de que estemos pensando cosas nuevas, diferentes. ¿Por qué no pensar en el unicameralismo? ¿Por qué no pensar lo federal? ¿Por qué no? O sea, todas esas cosas creo que hablan de una democracia que tiene mucho futuro y que el proceso constituyente nos va a encontrar a personas distintas en un espacio democrático, institucional, a conversar. Entonces, como mensaje final, ir a votar el 25 de octubre, eso también lo hablamos acá, todo esto se juega mucho en que todas las personas participemos del proceso, y que vayamos como siendo parte de todo lo que viene. Así que eso, y muchas gracias a la Fundación por la invitación, y a Pablo, a Margarita y a Andrea por esta conversación. Bueno, yo creo que lo primero es apruebo convención constitucional, lo segundo es mixta no, lo tercero es agradecer a Andrea, Margarita, Pamela, a la Fundación, a Fernanda Gajardo, que me invitó personalmente a una conversación muy, muy estimulante, y sobre todo porque, como decía al comienzo de mi intervención, este es uno de los temas que ha quedado un poquito para la cola en las discusiones constituyentes, y creo que es de la máxima importancia. Y yo sé que a veces puede ser difícil, y yo les pido disculpas si no pude ser todo lo pedagógico en tratar de explicar los problemas, las dificultades y los matices entre presidencialismos, parlamentarismos,
reglas de iniciativa exclusiva, formación de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí les quiero decir algo, que en esas reglas se juega el poder, y por primera vez en la historia de Chile, y en una forma bastante inédita en el derecho comparado, los chilenos y chilenas, los extranjeros con derecho a sufragio, vamos a poder participar electoralmente en decisiones vinculantes sobre el destino constituyente de este país. Y eso es un momento histórico realmente único que yo nunca creí haber visto en mi vida, ¿no? Yo fui uno de los abogados que apoyó la estrategia de Marca tu Voto el año 2013, y que empujamos adelante un manifiesto de profesores de Derecho, de más de 100 profesores de Derecho, apoyando la Asamblea Constituyente, y nunca pensé que íbamos a tener esto. Entonces no puede ser menos que un gran llamado a la oportunidad histórica que estamos viviendo, con todas las dificultades del caso. Si hay que plastificarse para ir a votar, bueno, habrá que hacerlo. Pero esperemos que ese sea la señal de una fiesta democrática genuina, en donde por primera vez podemos tener que decir algo. Y esperemos que eso vaya solo mejorando en el tiempo. Y yo creo que hay muchas oportunidades. ¿Y por qué digo que es bastante inédito en términos comparados? Y con esto sí cierro. Porque hay una alternativa genuinamente paritaria, que es la Convención Constitucional, que es completamente inédito en el mundo. Es también un sistema, el proceso constituyente con plebiscito de entrada, convención y plebiscito de salida, es bastante inédito también, porque hay algunos estudiosos de esto que han visto que tiene casi todos los elementos que debería tener un proceso constituyente ideal. Entonces vamos a tener muchas oportunidades para seguir discutiendo estos temas, para seguir participando, porque este foro con 30 personas, con 40 personas, también es deliberación constituyente. Y el día de mañana le vamos a pedir a nuestros candidatos, vamos a tratar de llegar nuestras propuestas, y por primera vez en la historia de Chile vamos a tener algún grado de opinión en el destino de ese pacto político y en ese pacto de distribución del poder y de reconocimiento de derechos. Así que nada, pues muchas gracias y feliz de haber estado con ustedes. Igualmente, Margarita. Sí, voy a colgar de lo último que dijo Pablo sobre la oportunidad que tenemos de llevar todas estas ideas y todas estas opiniones a los espacios de decisión sobre lo que se viene. Creo que eso es lo más importante que tenemos que ver y apreciar en este minuto, como esta oportunidad histórica. Lo había dicho yo, lo dijo Pablo, creo que Pamela también lo dijo. Es un momento único y no perdernos este momento, o sea, vivirlo, plastificarse si es necesario, y qué bueno ver estos debates de posiciones distintas, complementarias que se dan. Eso es lo que tenemos que seguir fomentando, y que al menos desde ahora nos toca participar, lo vamos a estar haciendo. Así que por favor, todos ustedes, todas ustedes, por favor háganse parte, porque necesitamos que estas conversaciones sigan andando, recoger las ideas de las personas. Me encantaría que el tema de si queremos que Chile sea federal o no pueda darse seriamente con las personas de las regiones que así lo plantean, y tener los argumentos a favor, en contra, y que ahí salga lo que tenga que salir. Hay que abrirse de mente en esto. Así que me voy muy contenta, muchas gracias por la conversación, y dejarles invitados e invitadas a todos que puedan ver lo que estamos haciendo en Ahora Nos Toca Participar. Estamos ahí en ahoranostocparticipar.cl, en Twitter, en Instagram, en Facebook, porque estamos formando a las personas en estos temas un poquito más básicos que la conversación de hoy, porque es sobre qué es la Constitución. Mucha gente no entiende lo que es la Constitución, no tiene por qué. Queremos que la mayor cantidad de personas posible puedan entenderlo, para que vayan a votar comprendiendo la importancia de su voto. Así que ahí los dejo invitados, y después a la etapa participativa, donde sin duda van a ser todas las personas que están tanto en el panel como en la audiencia un gran aporte. Así que, y lo último, que después, cuando en el futuro, y esto lo vamos a hacer, yo tengo la misión personal de lograrlo, ayudarnos a impulsar que haya mecanismos participativos durante la redacción de la convención. Yo voy a dar la pelea hasta el final por eso, así que por favor, si se suman, también distribuyendo esa información y haciendo entender a las personas por qué eso es tan importante. Genial que estemos todos unidos. Así que los dejo invitados, y muchísimas gracias por la invitación, y a los panelistas que me acompañaron.
Muchas gracias, un gusto gigante. Apruebo, convención constituyente, y ya nos vamos a volver a encontrar para seguir conversando de esto y otros temas idealmente. Reiterar los saludos a la Fundación por las Democracias y un abrazo gigante a las panelistas, al panelista y a quienes nos acompañaron hoy día tanto a través de Zoom como a través de Facebook. Nos vemos, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, chao.